Muy buenos días, alumnos. Que les habla la profesora Inma María Cabrera Ramírez del área de Historia. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el primer gobierno de Ramón Castilla. Pero antes de iniciar nuestra clase, como siempre, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones del día de hoy, damos inicio a nuestra clase. La clase del primer gobierno de Ramón Castilla. Vamos a hablar de Ramón Castilla. Ramón Castilla y Marquesano nació en Tarapacá, entonces virreinato del Perú, cuando era el 31 de agosto del año 1797. Fue hijo del argentino Pablo Castilla y de la genovesa Francisca Marquesano. Gobernó el Perú en 4 oportunidades en el año 1844 y su periodo fue del año 1845 al año 1851, de 1855 al año 1862 y en el año 1863. Siendo considerado uno de los mejores presidentes del Perú, luchó por la independencia del Perú en el año 1817. Se enroló en el ejército realista. Fue apresado, pero logró escapar. En el año 1821, tras proclamarse la independencia del Perú, Castilla se incorpora al ejército patriota, que era comandado por el líder en ese tiempo, el libertador, don José de San Martín. En el año 1839, durante el gobierno de Agustín Gamarra, Castilla es nombrado ministro de Guerra y Hacienda. Castilla asume el poder el 17 de febrero del año 1844, ejerciendo el mando supremo hasta el 11 de diciembre de ese mismo año. Vemos que en el año 1845 Ramón Castilla gana las elecciones y fue elegido presidente constitucional en el año 20 de abril de ese mismo año. Su primer objetivo fue pacificar el país. Aquí estamos viendo cuando Ramón Castilla asume el poder, el país se encontraba en constante anarquía, es decir, con un desorden total. Anarquía, no había una estabilidad. Toda la gente estaba en revueltas. Después de que se proclamó la independencia del Perú durante el año 1824, lamentablemente los gobiernos que tuvo nuestro Perú no pudo controlar ni pacificar el país. Vemos que su primer objetivo de Ramón Castilla fue pacificar el país, ¿no? Luchó, vemos, por la independencia del Perú. Ha sido presidente del Perú en varios periodos, varias ocasiones. Vemos que sus padres de Ramón Castilla fue un argentino, Pablo Castilla, y la genovesa Francisca Marquesano, ¿no? Entonces aquí podemos observar que Ramón Castilla también gana las elecciones y fue elegido presidente constitucional el 20 de abril de ese mismo año. Y su primer objetivo fue pacificar el país. Siendo Ramón Castilla hijo de un argentino, Pablo Castilla, y una genovesa, pero Ramón Castilla nace aquí en el Perú, ¿no? Nació en Tarapacá el 31 de agosto del año 1797. Al nacer Ramón Castilla aquí en el Perú, bueno, fue ya peruano de nacimiento, pues no podemos decir, siendo sus padres origen de otro país, pero podemos observarlo a Castilla considerado uno de los mejores presidentes de la historia de nuestro Perú. Los mejores presidentes que gobernó muy bien nuestro Perú. Supo controlar el orden cuando el Perú se encontraba en una anarquía. La anarquía es un desorden político, un caos, sublevación de las personas que reclaman su gobierno para que pueda gobernar. Vemos aquí también durante el gobierno de Ramón Castilla
el guano jugó un papel muy importante. El guano que pertenecía, ¿no?, a las islas guaneras de las aves, mayormente, juega un papel muy importante. Dicho producto se exportaba a Estados Unidos y a Europa. En el siglo XIX, en el año 1830, Alexander von Humboldt y Justus von Liebig descubre las propiedades del guano. Como vio que el guano se podía utilizar como fertilizante por la cantidad de sustancias químicas que contenía, entonces fue un recurso que se encontraba en grandes cantidades. Su explotación requería de una mínima inversión, pues solo se necesitaba la mano de obra para la explotación y comercialización. En el año 1947, Castilla introduce el sistema de los consignados, en donde el Estado peruano se encarga directamente de la explotación del producto y los empresarios tenían un 5% nada más de ganancia. Estamos observando aquí, durante el gobierno de Ramón Castilla, el guano cumple un papel muy importante. Se descubre que el guano tenía una gran cantidades de sustancias químicas para utilizarlo como fertilizante. Quien descubre las propiedades de este producto es Alexander von Humboldt y Justus von Liebig. Son los que descubren. Este producto se comercializaba en Estados Unidos y Europa. Su inversión para su explotación y comercialización no necesitaba de mucho dinero, lo cual era necesaria solamente la mano de obra, su inversión en la mano de obra para poder comercializar este producto. La anarquía militar. Esta etapa estaba caracterizada por los continuos enfrentamientos entre la cúpula militar y caos y el desorden en el gobierno. Es asombroso las continuas disputas entre los militares, como ocasionaban entre el año 1842 y el año 1844. Tengamos más o menos unos 5 presidentes en el Perú, donde cada uno de ellos era destruido por alguno y otro militar. Estamos observando aquí que hubo varios presidentes en el lapso de estos años, pero ninguno pudo controlar el orden en el Perú. Tantos civiles como militares que llegaron al poder no pudieron controlar nuestro país, y Ramón Castilla fue el único presidente que puso orden en nuestro país y llegó a controlarlo. Vamos a ver sus obras más importantes de Ramón Castilla. En lo económico, vemos que la explotación y venta del guano se realizó a través del sistema de consignaciones. Para ello se firmó un contrato con la casa Hicks, ¿no?, donde podía adquirir la economía de este producto. Se pagó la deuda que se contrajo durante el proceso de la independencia. Entre el año 1846 y 1847 se realizó el primer presupuesto nacional de egresos, es decir, la salida de dinero. Otros presidentes que habían gobernado nuestro Perú no habían realizado un presupuesto nacional para la salida de los egresos, es decir, el dinero que salía en nuestro país. También tenemos en lo social, también se preocupa Ramón Castilla, promovió la inmigración de los chinos para solucionar el problema de la carencia de la mano de obra en las haciendas. Construyó el primer ferrocarril del Perú, de Lima a Callao y de América del Sur, que funcionó en el año 1850. Organizó también el servicio de correos e implantó el primer telar mecánico en el año 1847. Vemos en la defensa nacional, compra buques de guerra como Mercedes, la vemos aquí en Gamarra, Guise y Rima. Su lema de Ramón Castilla: si Chile compra un barco, el Perú debe de comprar 2. Aquí Ramón Castilla se preocupó también por la estabilidad del país y estar preparado para cualquier ataque
o guerra que se nos presente con cualquier país vecino. Equipó y modernizó el ejército y reabrió el Colegio Militar de Bellavista. Vemos que se preocupan mucho, Ramón Castilla se preocupó entonces de estar preparado para cualquier enfrentamiento o guerra que se presente. Vemos que su lema de Ramón Castilla: si Chile compra un buque o un barco, el Perú comprará dos, ¿no? Se preocupa mucho por tener equipado su ejército y reabrió el colegio militar. Ya estaba saliendo. En lo social promovió la inmigración de los chinos para que puedan migrar acá a nuestro país. Construye también el primer ferrocarril en el Perú, Lima-Callao, y organiza el servicio de correos e implementó el primer telar también mecánico en el año 1847. Sus obras de Ramón Castilla. En lo internacional, vemos aquí Ramón Castilla reunió en Lima el primer Congreso de América, de los americanistas. El primer congreso se lleva a cabo en Lima en los años 1847 al año 1848, que buscó la unión entre los pueblos latinoamericanos. Mejoró la relación con Bolivia, puesto que estuvo mal desde el año 1841. En lo internacional estamos observando que también Ramón Castilla se preocupó. Reunió en Lima el primer congreso americanista. Durante el año 1847 al año 1848 se llevó en Lima el primer congreso americanista en el que buscó la unión entre los pueblos latinoamericanos, es decir, entre los países latinoamericanos. Mejoró la relación con Bolivia, puesto que estuvo mal desde el año 1841. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitaz, yo me quedo en casa a seguir quedándonos en casita porque primero es nuestra salud, a seguir cuidando. Muchas gracias.